Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera. Esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Bueno, estamos en el último programa de la temporada. ¿Quién nos lo iba a decir, que íbamos a aguantar tanto tiempo? Porque había quien nos decía que, bueno, eso no durará ni 2 semanas, ni 3 meses. Pues aquí estamos comentando un peliculón como Horizontes de Grandeza. Porque hoy al levantarme yo alcé la vista y lo vislumbré, ¿no? Vi ahí a Gregory Peck, a Burl Ives y compañía, y sobre todo vi una injusticia, que Joan sigue bloqueado por Juan Antonio Bayona, joder. Pero ¿cómo es esto posible? Vamos a acabar la temporada y no te levantó el veto, tío, pero ¿cómo se No, explica eso? es que yo pensaba que lo conseguiríamos, pero no hay manera, no hay manera. Llegamos al final de la temporada, no sé si son 30 y pico películas las que hemos comentado ya, y oye, esto sigue igual, ¿eh? Sigue igual. Legalmente es ensañamiento, Joan, tú lo sabes. Sí. Tú lo sabes. No, esto es un no, bloqueo continuado, esto se va grabando, en cada programa. Hombre, yo creo que me está haciendo tortura psicológica. Esto Sí. no es correcto, creo. Entonces yo no sé, yo No. ya llega un punto que, bueno, ahora pues vamos a descansar, me voy a la playa, vamos a desconectar un Mentira, te vas a poco. tunear los tanques, que a la playa, ¿no? Pero bueno, sí. Oficialmente se va a la playa, luego ya lo que haga extraoficialmente es otra Claro. cosa. Claro, hay una estrategia militar que no hay que decir, pero bueno, ahí queda. Yo digo que me voy a la playa a descansar. Ahora, también hay una operación de rearme. O sea, me voy a rearmar y ya veremos en septiembre qué pasa. En septiembre la reválida. Cuidado. Sí, porque además no piensen ustedes que nos vamos para siempre. Dentro de un mes No. volveremos aquí a seguir dando la vara, ¿eh? Claro, Que pero es más que de uno somos estará sentimientos celebrando. y tenemos personas, tenemos que Eso es. descansar. Joder. Más de uno estará celebrando, pero en septiembre ya hemos decidido el peliculón que vamos a comentar y vais a flipar, ¿eh? Es una obra maestra. No, y además Pequeña contamos. Miss Sunshine. O sea, es una obra es una Es obra buena, es maestra. buena. Cuidadito, y nada, nosotros seguiremos haciendo presión, pero Jota, tío, ya estamos Jota, si te, muy mal. si te metes con Joan, te metes conmigo, ¿sabes? Ahí. Gracias por el apoyo, chicos. Yo, claro, Seguiremos luchando y cuando sí, quiera. Yo No solo sé. te digo que Joan se ha visto Toro Salvaje muchas veces. Ahí lo dejo.
Ojo, Yo solo digo, Gregory Peck, Charlton Heston. ojo. Esa escena. Esas escenas. Sí. Cuidado. Además de verdad, pero nosotros, antes de comentar la película, vuelvo a recalcar, somos 3 personas estoicas, como los personajes de John Ford, porque todos Todos los los caminos llevan a John Ford. Ese es nuestro lema. Sí, Es sí. que es nuestro Dios. Ustedes pueden tener el Dios que quieran, el nuestro es John Ford. Bueno, y Billy Wilder y muchos otros, pero John Ford más. Efectivamente, sí, señor. Así que nada, nos vamos a ver a Burl Ives y a Gregory Peck, a Gene Simmons y a este reparto maravilloso. Y empiezo precisamente con el damnificado, con Joan. ¿Tú qué sientes? O danos un primer titular de Horizontes de Grandeza. ¿Qué ha supuesto para ti ver de nuevo esta maravilla dirigida por William Wyler? Hombre, pues es un western que es un épico y que es una gozada, la verdad, volver a ella. Siempre que vuelvo a esta película me enamora y paso las 2 horas y media embelesado y bueno, y se me pasa volando, la verdad, porque es que es una película que a pesar de su ritmo pausado y que va tranquilamente y tal, me gusta muchísimo y esta vez también, como siempre, yo me he fijado en cuestiones curiosas, ¿no? Hay cuestiones de estructura que me parecen curiosas, porque la película yo creo que tiene también un guión muy curioso y que de repente aparece bueno, se centra en un personaje, luego se centra en otro, luego vuelve a ese, y es una película que me gusta mucho a nivel de estructura, es muy interesante y también, por supuesto, a nivel de los personajes. Creo que todos los personajes están muy bien retratados y en especial el de Gregory Peck, que creo que está muy bien trabajado y que está muy bien escrito y que él hace una interpretación soberbia y probablemente una de sus mejores interpretaciones, ¿no? Entonces, sí, para mí es un deleite esta película, es una gozada de principio a fin. Alberto. Bueno, a ver, es que Horizontes de Grandeza yo creo que es de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine. Y de hecho, ya no es solo un western colosal, sino que es una de esas grandes películas que acaba siendo una especie como de, bueno, tratado antiviolencia, ¿no? Porque es una película significativa, ante todo. Es una película con grandes significados y con grandes temas. No es solo un western con una trama más. Porque además tiene una estructura ciertamente desarrollada, no llega al punto de ser compleja, digamos, de una manera extraña, sino que tiene una sofisticación como trama y además porque se centra muchos minutos en ciertos sucesos importantes para que veamos cómo reacciona el personaje de Gregory Peck, cómo es la relación con la primera chica, con la que está, ¿no? Con la chica esta rubia, ahora no recuerdo el nombre, pero claro, Sí, con Pat. es importante ese tipo de partes en la trama y vamos viendo cómo es ese pequeño mundo, pero luego es como que hay otras historias, otros mundos, otras relaciones con otros personajes. Me gusta mucho, por ejemplo, el tema de Valverde, ¿no? De la finca esta que todo el mundo quiere, todo el mundo desea. Al final, claro, el destinado para tenerla es Gregory Peck, ¿no? Porque también veo yo ahí un tipo de elección, ¿no? Al final, el que no ansía en exceso, digamos, ese poder o esa posición o ese gran, digamos, recurso, al final parece ser como el que más lo merecía, ¿no? Porque al final todos están ambicionando, por ejemplo, Valverde, pero claro, realmente, salvo Gregory Peck, los demás, bueno, y la chica, la que se lo vende a Gregory Peck, el resto no lo merece. Y además es que es un western también sobre personas, o sea, sobre quiénes son las personas, sobre en qué se convierten las personas. Porque, por ejemplo, los dos enemigos antagónicos, los dos respectivos jefes de los clanes, son personas que han llegado a un punto de decrepitud moral increíble. O sea, y al final acaban en un destino absurdo. Acaba el final de su vida es absurdo, porque es también una lección, ¿no? De si sigues por el camino
digamos, de la corrupción ética, pues al final acabas en el absurdo y todo esto, pues para ti, tu sacrificio y el de otros, ¿no? Como en la escena final que vemos, acaba siendo para nada. Es una película muy filosófica y muy significativa. Y la verdad es que el western tampoco se entiende sin horizontes de grandeza. Y bueno, luego yo creo que es una de las películas que más amplitud mental te genera, ¿no? Porque son unos espacios eternos, son grandísimos, son grandes llanuras, montañas, unos planos perfectamente delimitados, en mi opinión. O sea, yo casi diría que es que ya no es que sean planos de cine, es que parecen cuadros. Aparecen cuadros que podrías ver en el Museo del Prado. Es una película que es un triunfo por todos los lados, en mi opinión. Sí, no, mira, eso de la amplitud mental me recuerda ahora a una película que vi recientemente, la ópera prima de Felipe Gálvez, que se titula Los Colonos, que es un western del año 2023, en el Sí, fin del mundo, por el dominio de un territorio, un western realmente crudo y descarnado, y me ha recordado a eso. Y cada plano, como tú dices, sí, es un cuadro. Aquí ocurre, no sé si tú la viste, Joan, Los Colonos, está muy bien. sí, Es una película, la he visto. recomendamos vivamente, porque a mí me encanta. Me gustó muchísimo, me gustó Y muchísimo. de una dureza y, demencial y una crudeza, pero al mismo tiempo retratada con mucho estilo, con mucho talento y sobre todo mucha belleza, ¿no? Y una dirección, como digo, muy buena de Felipe Gálvez para ser una ópera prima. A mí es una película que me gustó. Volviendo a Horizontes de Grandeza, yo lo que me maravilla de esta película, bueno, aparte del conjunto, es desde el inicio, ¿no? Ya desde el principio, cuando escuchas la banda sonora de Jerón Moros, es como muy épica y ya te vas metiendo de lleno en la trama, en una trama que sí, que es muy filosófica de muchos contrastes, porque daos cuenta que Gregory Peck es un hombre así muy refinado, es un capitán de barco retirado que viene del este, va al oeste profundo, se da de bruces con la realidad de ese lugar. De hecho, hay un personaje, el personaje del mayor, le dice, usted es un forastero y no conoce nuestro país, como diciendo, no se meta en nuestras costumbres, no venga aquí a pacificar porque nosotros actuamos de esta manera. Y es también un choque de culturas y de mentalidades muy interesante, y la manera en que tiene William Wyler de retratarlo, de filmarlo y de escribirlo en un guión, pues creo que está muy lograda. Y pese a que haya esos saltos que decís de un personaje, luego otro, luego... y esas pequeñas subtramas, creo que es un gran conjunto, es hipnótico en ocasiones, ¿no? Esa fotografía llena de color, en esas llanuras, en esos paisajes, ese secarral con esa finca llamada Valverde que todos quieren porque es el medio de vida para el ganado. Claro, el ganado si no bebe, se muere, y si se mueren las vacas y se muere el ganado, ellos pues no tienen que comer, ¿no? Porque viven de eso, viven del ganado. Entonces, bueno, es en realidad todo por un rancho, pero la forma en la que está contado a mí me gusta mucho, y por supuesto hay dos momentos. Uno es el de el duelo que tienen a puños, solo puños, Charlton Heston y Gregory Peck, que me parece bestial, o sea, me parece una de las muestras más descarnadas de la violencia. Además, bueno, pues por eso de que los hombres estamos aquí, los hombres somos bravos y tenemos que pegarnos, y dices, ya ves tú qué tontería. Y luego el duelo final. El duelo final me gusta por una razón, porque el personaje de Book Ives, ya deja claro que es un cobarde. O sea, ya sabíamos que era un cobarde y un perro, pero deja claro que es un cobarde cuando Gregory Peck le apunta con la pistola, y eso a mí me gusta. No sé, me parece una película épica y yo la disfruto mucho, y bueno, la veré una y mil veces más. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la idea esta de amplitud mental, bueno, de temas, ¿no? que hablaba Alberto, por retomar eso, porque me gusta, porque es verdad, es una película con un ritmo que te permite pensarla mientras la ves de una forma bastante sosegada, ¿no? Entonces, me gusta porque la película sigue prácticamente todo el rato a Gregory Peck, y vas viendo esa evolución también del personaje desde que llega, cómo él es un observador del conflicto, ¿no? Llega un poco desde fuera
a pesar de que está prometida con esa chica, con la hija de uno de los Sí, potentados, con ¿no? Carol Baker, que ella es Exacto. Carol Baker. Pero él siempre tiene esa mirada del hombre civilizado que viene del este y que lo observa todo desde una distancia prudencial, ¿no? Entonces, a mí también me gusta bastante, es muy interesante el personaje, porque a mí me sorprende, pero al mismo tiempo me gusta, ¿eh? O sea, me gusta mucho cómo lo pensaron, porque Peck es un personaje de una entereza extraordinaria. O sea, es un tío que él lo ve todo desde fuera, tiene las ideas muy claras y lo que no se va a dejar es amedrentar por los demás, ni se va a dejar, pisotear por nadie. O sea, él tiene muy claro que tiene sus propias ideas y que quiere hacer las cosas a su manera. Y entonces, para mí esa muestra que tiene de dignidad personal ante todos los acontecimientos que van ocurriendo a lo largo de la película, hombre, le dan un carácter al personaje muy, muy, muy interesante y muy noble, al mismo tiempo que quizá incluso es demasiado perfecto, ¿no? Pero porque es un tío que es que no tiene ni un momento de quiebra, ¿no? Pero me gusta, porque es el contrapunto a ese salvaje oeste y a esas otras personalidades que van apareciendo por ahí y que están casi a la guerra civil, ¿no? Entre ellos. Entonces creo que el desarrollo psicológico de él está muy bien hilado y, como digo, con esta calma con la que Wyler lo va filmando todo y te va llevando de una escena a otra, tienes tiempo para digerir cada situación, por dónde van los tiros, qué piensa este, qué piensa ella, qué piensa él, las tensiones que se van creando, la cena ya, la primera cena con su futuro suegro, ¿no? En la que le trae las armas que eran de su padre, pistolas de duelo. Y ahí ya hay una primera tensión, ¿no? O sea, cuidado, esta gente con las que yo estoy enfrentado, a esta gente ni agua, ¿no? Que nunca mejor dicho, pero a esta gente ni agua porque son enemigos mortales nuestros. Y tú al principio, claro, vas viendo a ver por dónde va, ¿no? Pero claro, vas viendo que ese tío tampoco, a lo mejor no es del todo fiable, o no dice toda la verdad, o no es del todo como te está pintando, ¿no? Pero Gregory Peck siempre te hace con esa actuación que tú estés con la misma distancia que él, ¿no? Ojo, que esto no es tan sencillo ni es tan claro quiénes son los buenos o quiénes son los malos, ¿no? Entonces, a mí esto me interesa muchísimo y es una de las cosas que junto con la estructura que, como decíamos, ahora se centra un poco en un personaje, luego se centra un poco más en otro, luego se centra en la escena en la que él va a comprar Valverde, que habla con esa escena con Gene Simons, que es fabulosa, ¿no? Ahí con todo ese paisaje y él como con la calma vamos a ver las fincas, vamos a ver la finca, vamos a hablar tranquilamente y cómo sabe llevarlo a su terreno, ¿no? O sea, es que es un tipo que domina cada situación a la perfección. O sea, parece que está como muy por delante de los demás, ¿no? Siempre. Es en este sentido muy, muy chulo de ver. Y sí, o sea, la verdad es que es una película que en ese sentido pone ese choque entre una sociedad más civilizada y una sociedad más avanzada, o que, como decíais, dice que no a la violencia, y una sociedad que todavía está a la guerra por un trozo de terreno, ¿no? Sí, además es que pasa que, por ejemplo, Gregory Peck, en mi opinión, era el actor predilecto para esta película, porque tiene un gran aura. Yo, por ejemplo, si me hubiese gustado ver la película con James Stewart, por ejemplo, pero reconozco que Gregory Peck tiene algo muy especial en la película. Tiene un espíritu especial, un espíritu bondadoso, un espíritu templado. Es muy importante a la hora de una gran película tener un protagonista que transmita todas esas cosas. Y además, luego, claro, es que, por ejemplo, William Wyler en esta época estaba pues realmente en sus años de oro, porque fue uno de aquellos, junto a John Ford, Frank Capra, George Stevens,
que fueron a los 5 que fueron, ¿no? Como el documental Five Came Back, que fueron a rodar la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Wyler vuelve de rodar la Segunda Guerra Mundial, como estos otros tipos que hemos comentado, Stevens, Ford, Houston y él, ¿no? Y cuando vuelve, pues rueda películas tan buenas como, por ejemplo, Los mejores años de nuestra vida, que me parece una grandísima película, o La heredera, o Brigada 21, o Vacaciones en Roma, Horas desesperadas, por ejemplo, que Con sale Frederick March y Humphrey Bogart. efectivamente, que es un hito, una película que La realmente es única película en la que trabajaron juntos. sí, un hito como película, o digamos, o La la calumnia. Friendly Persuasion, ¿no? La gran prueba o la gran tentación, depende. Y luego ya Horizonte de Grandeza, La carta, ojo. sí. Y Muy luego buena. ya al año siguiente de Horizonte de Grandeza, Ben-Hur, por si fuese Sí. poco. O sea que es un director, pues tampoco hay nada que envidiarle a William Wyler. O sea, quiero decir, me explico, o sea, es inalcanzable. O sea, por ejemplo, él no tiene tanto que envidiar a otros grandísimos cineastas que están de esta época, que están siempre como son más recordados, ¿no? Que realmente normalmente están más en boca de los críticos, pero no tiene nada que envidiar William Wyler a otros. O sea, no es un nombre raro del Hollywood clásico que la gente ya como que poco a poco va olvidando. No, este hombre fue también fundamental y fue otro gran maestro. Esto aquí no podemos dejarle en un lugar secundario a William Wyler. O sea, eso desde luego. Y la película, en mi opinión, es que, aunque es una película larga, que para el espectador de hoy día pues se le puede hacer complicada, ¿no? Por la Y es que duración. no me sobra nada. No, a mí tampoco. Pero hoy día es verdad que a lo mejor al espectador actual pues se le puede hacer, digamos, más bola por la duración y por el ritmo, aunque para mí el ritmo es perfecto, porque si hubiese sido más rápido, no hubiese llegado tanto, ¿no? O sea, la película no hubiese tenido ese aspecto, digamos, fundamental o ese aspecto profundo. No hubiese sido a lo mejor pues una película casi pues, un poco como, no sé, una película más rápida, ¿no? Casi rozando en algunos momentos la comedia. Pero el ritmo que tiene Horizonte de Grandeza es el necesario, es el que tiene que tener, mi opinión. Y bueno, luego esto García lo ha comentado, que dice que hoy día las películas ya han perdido este tipo de ritmos, el ritmo en el punto justo, ¿no? Para que no la narración no se eche a perder, ¿no? Esto al Sí, final pero a ver, va en función de las circunstancias. Tú, por ejemplo, ves 1, 2, 3 de Billy Wilder y para mí es una de las películas con el ritmo más endiablado que se han filmado jamás. Pero, por ejemplo, eh, ves esto y es lo que tú dices, es un ritmo pausado, pero es que no necesitas acelerarlo más porque yo no digo que la narración se echase a perder o el conjunto desluzca, pero creo que es el adecuado. Creo que si uno acelera el asunto, pues bueno, puede salir algo diferente, que no digo peor, pero creo que está en el punto justo. Y luego, Joan, comentaste una cosa interesante sobre los personajes y su psicología. Y a mí me recordó un poco a la rotura de moldes que hace, digamos, el nuevo western con el western clásico, y es que no hay héroes ni villanos, no hay ni buenos ni malos. Aquí la frontera entre la maldad y la bondad, o la bondad y la vileza, no está tan definida como en westerns más clásicos. Y ello lo encontramos, por ejemplo, en los dos clanes, en los Hanasi, pero también en el clan del mayor, el mayor Terril, ¿no? Porque sí, los dos luchan por un mismo enclave, por un mismo lugar, un mismo territorio que es Valverde, y cada cual emplea sus armas y sus artimañas, pero en el fondo pues son implacables, es decir, ninguno de ellos es bueno. Eh, Aquí personajes buenos, pues bueno, está Ramón, que es el de los caballos, que me hace mucha gracia, está Gene Simmons, carita de ángel. Si veis la película ya descubriréis que eso de las caras de ángel, no sé, Otto Preminger no tenía su opinión.
Y está Gregory Peck, ¿no? Que Gregory Peck, si este no es su mejor papel, se le acerca. Para mí el mejor papel de Gregory Peck es el de Atticus Finch en Matar a un Sí, ruiseñor. Es más, sí. José Luis García siempre dice que este hombre nació para interpretar a ese abogado. Y yo cada día que pasa le doy más la razón, ¿no? Porque es que es como un papel hecho a su medida. Es como cuando un sastre le hacía un traje a alguien así importante que le tomaba las medidas exactas. Pues creo que ese personaje es un poco así. Y este, bueno, es un tipo, pues sí, también muy, muy bueno, que le viene como anillo al dedo, pero que hay ocasiones en las que, más que por gusto, pues vamos a decir, por presión o por demostrar que él también puede ser rudo o violento, si se lo propone, utiliza la violencia con tal de no defraudar más al personaje de Carol Baker, que es la chica con la que está vestida, ¿no? Porque la verdad que la película, si os dais cuenta, empieza ya potente cuando ella coge el rifle y él dice, no, 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 por favor, por favor. Claro, el tema del honor en esta cinta es muy importante porque para ella es una deshonra que efectivamente este tipo le impida disparar a los que están ofendiendo o haciendo una afrenta a su prometido, ¿no? Es que aquí solucionamos las cosas así, al final todo se reduce a eso. Entonces ya empieza la decepción de ella con él ahí, pero es que luego hay más cosas, ¿no? Entonces es una película con un choque de mentalidades muy interesante que bien mirado es bastante complejo, pero que resulta fascinante, ¿no? Por cómo están construidos los personajes, porque no es fácil construir este tipo de personajes y luego ya reunir a un reparto tan maravilloso que evidentemente es pieza clave junto con el guión, la música, por supuesto, y la fotografía. Por tanto, sí, sí, una obra maestra. Y William Wyler, lo que tú decías, Alberto, un hacedor de obras maestras como lo fue Fritz Lang, como lo fue John Ford, Billy Wilder, Howard Hawks, y tantos otros, ¿no? Es un cineasta, a mí no me gusta, ya sabéis, eso de primera y segunda fila. Lo dije en el podcast de La Venganza Ulzana cuando hablábamos de Robert Aldrich, que yo, bueno, creo que es un nombre que debería estar más en boca, ya no de los críticos, sino de los espectadores de cine. Creo que de todas las edades, creo que es un cineasta que todo el mundo debería conocer, porque era un cineasta todoterreno, y se me ocurren otros más, o sea, más ejemplos, yo que sé, André de Toz es un cineasta que me encanta, o muchos otros. Pero bueno, nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena y ponerlos no ponerlos al nivel que se merecen, porque eso lo decide el tiempo, pero sí que rendirles en cierta medida o de cierta manera homenaje. Y hoy, pues bueno, William Wyler, un honor comentar una película dirigida por este gran maestro, sí, señor. Es A un mí maestro. de la película me gusta un momento y es cuando vemos que ya la chica realmente no merece al personaje de Gregory Peck, porque ella se sigue guiando un poco por esa lógica impuesta, ¿no? en ese mundo, pero al final todo esto redunda en el hecho de que ella no puede desprenderse de esto, ¿no? De esta lógica. Y él no quiere vivir bajo esa lógica. Y me gusta ese planteamiento, ¿no? Porque Wyler al final nos trae... Es que la película, yo creo que en cierto modo es hasta intimista, porque yo creo que un Wyler que ha vuelto de sus experiencias rodando la Segunda Guerra Mundial y al final este Wyler no podría haber rodado otra película que no fuese esta y que no fuese así, porque a mí me parece una reflexión bastante intimista, la verdad, porque es una reflexión sobre la crítica al todo, ¿no? Al todo de la sociedad, no solo del oeste, sino también, en cierto modo, de aquel momento, del mundo, digamos, estadounidense y un poco, digamos, el mundo civilizado occidental de aquel momento. Yo creo que lo que ha vivido en los años previos a esta película tuvo que, de alguna manera, impulsar este rechazo a la violencia, ¿no? Que al final es uno de los temas a los que
la película apunta, porque realmente lo que vemos con la trama de los clanes y cuando sabemos del conflicto que hay, al final son muchos tipos de violencia lo que se nos muestra en la película, ¿no? Esa violencia estructuralizada, institucionalizada, a través de esos dos clanes, cuáles son los resultados de ella. Luego, cómo se filtra esa violencia en las relaciones personales, en la relación de Gregory Peck y la primera chica, porque ahí realmente es lo que digo, ella no puede salir de ese esquema, él no quiere vivir ahí, pero ella tampoco puede. Lo que quiere es, bueno, estar a buenas con él, intenta disculparse, ¿no? Por los malentendidos, pero realmente no puede salir de ahí. Y luego ya el fatalismo y el absurdismo de esa violencia. Pero en mi opinión es hasta intimista, por la profundidad del tema que trata. En mi opinión es ciertamente intimista. Y la verdad es que, claro, se podría haber planteado en otro género digamos, este mapa de ideas, sí, pero en mi opinión, donde mejor encaja para esto es en el western, porque hubo muchas historias así, historias sobre conflictos que en el fondo eran conflictos absurdos, era por cuestiones de ganado, de reses, es así, o sea, muchos conflictos en el oeste, si se investigan, eran por eso, eran entre granjeros y ganaderos, en fin, era una cosa absurda que se llevaba a límites ya del extremo, ¿no? De límites ya excedía de toda razón. Río Rojo, por ejemplo. Sí, Con el tema. claro. Sí, Río Rojo, pero que luego en la realidad esto pasaba, o sea, estas cosas pasaban. O sea, se puede investigar sobre ello y esto pasaba. Me parece que el tiroteo en el OK Corral, que está narrado en Duelo de Titanes, si no recuerdo mal, el propio tiroteo que ocurrió de verdad, porque fue un tiroteo que ocurrió de verdad, con Wyatt Earp, que estaba ahí, y los cuatreros estos de la familia rival, me parece que fue por un tema de reses. O sea, todo eso fue por un conflicto de pasto, de ganado, de reses, tal y cual. Y al final, bueno, en cierto modo es también la historia de América. Es verdad que a lo mejor William Wyler no lo rueda de una manera cronista, no es como con ese tono, digamos, que es una crónica, ¿no? Que es un capítulo de historia de América. No lo veo con esa intención porque lo veo más un western intimista, ¿no? Reflexivo, que saca algo de esas emociones de un alma, digamos, dolida, ¿no? Al final sabe que la violencia es un problema en nuestro mundo y dirige la película hacia eso, William Wyler. Y me parece sinceramente muy valiente también, porque en aquel momento, como por ejemplo la escena, ¿no? De la pelea, ¿no? Que tenemos que hablar de ella, ¿no? Porque es el momento cumbre de la película. Pero en la escena de la pelea, claro, al final es cuando se echa la cámara hacia atrás, Wyler nos pone a dos hormigas peleándose prácticamente en la inmensidad de la creación y claro, representa la futilidad de la violencia, que siempre me gusta compararlo con otra escena contraria del maestro John Ford con el luchar con nobleza, ¿no? Esa escena de Centauros del Desierto. Y me gusta porque son dos escenas antagónicas, porque Ford se regodea, si se quiere ver así. Yo creo que es sencillamente una representación de lo que pasaba en el oeste, pero algunos lo quieren ver como que se regodea en esa escena de luchar con nobleza. Yo no lo veo tan así, pero claro, Ford nos muestra lo que pasaba. Bueno, es que la gente hacía esto, ¿no? Pues por una tontería de una chica, de que yo bailo con esta, que no, que es mía, que tal, pues venga, a porrazos y luchas con nobleza. Pero aquí no, aquí esto ocurre, pero aquí está la visión crítica y la visión humanista e intimista de Wyler. Y es digno de analizar, ¿no? Porque son dos mundos muy diferentes, son dos escenas muy diferentes, son dos filosofías muy diferenciadas. Pero al final es que el western es eso, es que en el western se puede hacer de todo. O sea, es el último refugio de la tragedia griega, es donde vino a refugiarse y es que es eterno, o sea, no te lo acabas. Y son muchas filosofías y muchas formas de ver la historia de Estados Unidos o ver los temas más profundos del ser humano, como en esta película, por ejemplo. Y al final es que es un campo de pruebas, el western eterno, no acaba, no acaba y tiene de todo. Lo hemos dicho, sí, lo hemos dicho muchas veces, que en el western cabe todo. O sea, y aquí estoy de acuerdo, porque es un western con toques dramáticos, o no sé si melodramáticos, no, pero dramáticos, o intimista, me gusta cómo lo has definido, un western con toques de drama intimista. Y de autor, sobre todo de autor. Sí, y
y alejado de lo que tú dices, de la crónica, como sería una película más de John Ford. Y no obstante, es una obra maestra igual, porque son formas de aproximarse distintas y utilizan el envoltorio del género para hablar de muchos temas, ¿no? Porque en el western cabe todo. En el western cabe todo. No todo es western, que esto también es algo que se suele, a veces se dice, o muchas cosas se podrían equiparar. No, yo no creo, yo creo que el western tiene unas reglas, pero en ese western, en ese género caben muchas cosas. O sea, es un recipiente que admite muchísimas variantes, ¿no? Entonces, pero el western al final tiene unos elementos, ¿no? de época, de esa lucha entre el país sin ley o el lugar sin ley, la llegada de la ley, es decir, la frontera. O sea, hay una serie de elementos habituales. Aquí, por ejemplo, no tenemos indios ni tenemos cuestiones de otro tipo, pero sí tenemos esa lucha un poco de la vida más civilizada y la vida más del viejo oeste, pero con lo que decía Martín también, que estoy de acuerdo, y es muy interesante que en el año 58 un western así tenga esta profundidad psicológica, porque realmente tú ves que cada personaje efectivamente no es ni bueno ni malo, sino que puedes llegar a comprender las razones o las motivaciones que llevan a cada uno a actuar como actúa. Es decir, cada uno tiene sus razones, están bien expuestas en la película y llegas a entender a todos, en cierta manera. Puedes no compartir los métodos, la violencia, evidentemente, pero sí que puedes llegar a comprender los motivos por los que actúan de esta manera, ¿no? Y el personaje de Gene Simmons, perdón, el otro, el personaje Carol Baker. de Carol Baker, es un personaje que, a pesar de, como tú decías, Alberto, que no se merece al personaje de Gregory Peck, puedes llegar a entender, forma parte de esa mentalidad de la época y del lugar y del contexto, de que esa chica ha vivido bajo esa mentalidad y que, bueno, que de alguna forma antepone lo que siempre ha vivido, o sea, antepone a su padre y ese mundo y esas reglas bueno, a lo nuevo que le propone Gregory Peck, que va a ser su marido o podía haber sido su marido. Entonces, en cambio, Gregory Peck tiene muy claro otra cosa, que es, yo no voy a estar bajo las órdenes de nadie, yo quiero crear mi propio mundo, mi propia familia, mi propio devenir, mi propio futuro. Voy a forjar mi destino. Entonces, yo quiero a alguien a mi lado que me siga, no que me obligue a estar bajo las directrices de su padre, del que nunca se va a separar, del que nunca se va a distanciar, ¿no? Pero puedes llegar a entender a la chica, porque, bueno, era la época. Entonces tampoco era tan fácil desligarse de la familia o desligarse del padre o desligarse de ese rancho, de esa casa, ¿no? Entonces, ese choque está muy bien planteado y ya digo, y para la época creo que es de una profundidad psicológica bestial. O sea, está muy bien, ¿no? Pero es que más que no merecerlo, que sí, bueno, hay muestras en las que dices, a ver, contrastes, pues, en fin, hay mucha diferencia, pero es que es la propia mentalidad y la propia idiosincrasia de ella y de su familia. Es decir, Sí. para ellos la violencia es normal. Es que es algo normal, lo tienen tan interiorizado y forma parte de su cotidianidad que no conciben actuar de otro modo. Y sí que es cierto que esto no es una crónica de la historia americana, pero se centra en un momento muy concreto, en un lugar concreto, en unos personajes concretos. Y aquí Wyler lo que hace es, a mi modo de ver, en mi humilde opinión, es denunciar el sinsentido de la violencia con la que actúa esta gente. Es decir, claro, yo cuando veo al personaje de Gregory Peck pienso en una especie como de pionero, ¿no? Como de fundador. Él va a establecerse allí, quiere montar su propio rancho, pero es lo que tú dices, sin depender de nadie, porque él no quiere estar bajo las órdenes de nadie. Y es un tipo que pues intenta poner cierta mano izquierda o cierta diplomacia en un ambiente hostil, en un ambiente en el que eso no es posible porque no lo conocen. Y también aquí la película te dice, hay personas que
llegado un momento determinado de su vida, ya no van a cambiar su forma de pensar. Es decir, es una batalla perdida el hecho de intentar convencer a una persona de una mentalidad completamente opuesta a la tuya, de que cambie, de que piense de otra manera, de una manera, digamos, más moderna o más refinada o más civilizada, si se quiere decir así. Es una batalla perdida. Y luego, me gusta mucho el sonido de los caballos galopando. Es algo que a mí me encanta en el western. Yo es escuchar un caballo galopar y decir el mítico meme ese de es un western. Pues a mí me pasa, ¿no? Y, y en esta película hay muchos sonidos de este tipo. Me encanta esa escena en la que él intenta domar al jaco, al caballo, a Trueno, ¿no? Que por alguna razón se llamará Trueno, vaya usted a saber, ¿no? No, dócil no es, pero finalmente consigue domarlo y es como, wow, el forastero consiguió domar aquí a esta bestia, ¿no? Pues a mí ese caballo, su carácter, me recuerda, su carácter indómito y su carácter rebelde y su carácter, pues, desbocado, me recuerda a un personaje, a dos personajes de Duelo al Sol. Uno lo interpreta Gregory Peck, que es Luton, y otro es Perla Chávez, interpretada por Jennifer Jones. Perdón por el spoiler a los oyentes que no hayan visto Duelo al Sol, pero ¿por qué finalmente Jennifer Jones se enamora del personaje de Gregory Peck? Porque no son tan distintos. Y el personaje de Joseph Cotten sí. El personaje de Joseph Cotten es el hombre civilizado. Y el personaje de Gregory Peck es así como un poco más el salvaje, el indómito, el bravo. ¿Y qué pasa? Que ella es brava por naturaleza, ella es rebelde, es indomable, es indómita, es un personaje que me encanta, por eso congenian. Entonces, la gracia aquí, claro, está en juntar a un tío que se comporta de modo civilizado con una mujer que no es tan civilizada, pero no porque ella sea violenta, sino porque es lo que ha conocido durante toda su vida. Claro, si lo juntas desde un primer momento con Gene Simmons, que es más lista y es más como él, pues la película, sinceramente, perdería la gracia, ¿no? Porque ese choque de mentalidades entre los protagonistas ya no existiría, ya no estaría. Entonces, es una baza que perderías. Por eso está muy bien jugada estas bazas y la sucesión de momentos y cómo nos los van contando y estructurando. Es que según hablabas, me acordé, dije, hostia, Duelo al Sol, Gregory Peck, porque claro, estamos hablando de Gregory Peck, dije, Sí. películas de Gregory Peck, Duelo al Sol, Luton. Que la comentamos. Sí, señor. Y eso es más melodrama que western, por ejemplo, Albert, que antes lo decías. Sí. Es mucho más melodrama que western. Sigue siendo un western, pero más melodrama que western. Sí, pero además es que en la película hay una cosa que me parece discreta, pero que al final el modo en el que está narrado de una forma discreta encaja con lo que es la filosofía de este mundo y encaja con el mensaje que pretende transmitir Wyler. Y es que si os dais cuenta, el amor tiene muy poco espacio en esta historia. Tiene muy poco espacio porque es un mundo que ha dejado todo seco, ¿no? O sea, ese páramo a veces árido, ¿no? Como el del final, de las montañas blancas, la escena final, también es una especie de reflejo. Ese paisaje es como un personaje más. Toda esta violencia al final ha dejado todo seco, todo estéril, ¿no? No puede crecer nada ya en ese mundo porque ya es sumamente estéril. Ya, digamos que al final la película filosóficamente, con esa mirada en la que se dice todo entre Gene Simmons y Gregory Peck, queda claro que al final el amor es lo único que puede sanar al mundo. Eso es lo que yo entiendo de la filosofía de la película, porque ya previamente ya los dos enemigos ya se han matado y lo último que queda es la mirada entre ellos, ¿no? Según el mensaje de la película, creo que esa sería la idea. Y la verdad es que me parece que está hecho de una manera pura y genuina. No está hecho de una manera artificial, ¿no? O de una manera, digamos, demasiado, ¿cómo decirlo? Como infantiloide o como ingenua, ¿no? Está hecho de una manera como subrepticia, ¿no? Subliminal,
discreta, pero que al final, cuando tú te das cuenta, dices, claro, este es el mensaje de Wilder, en cierto modo. Pero la verdad es que la película es que en ocasiones es tan explícita, ¿no? Tan explosiva, pero luego al mismo tiempo es tan discreta. Son como dos filosofías, la filosofía explosiva y la filosofía, digamos, a la sombra, pero que al final trabajan conjuntamente, ¿no? Son dos formas distintas de hacer llegar un mensaje, pero que al final se compenetran, ¿no? Sí, Es muy complicado el tema de, con elementos tan distintos entre sí y formas tan distintas entre sí de narrar las cosas, que al final todo apunte en la misma dirección. Porque a veces las películas pecan mucho de ser demasiado lineales o de ser demasiado, digamos, predecibles, ¿no? En su filosofía, pero aquí me gusta eso que está casi oculto, ¿no? Como este detalle que comento, que me parece otra nota de maestro, otra nota de autor. Y yo, sinceramente, para mí, aparte de Gregory Peck, yo creo que la que de verdad está súper bien en la película como actriz es Jane Simmons. O sea, ujú, para mí es que ese es fundamental. O sea, yo no entendería esta película si no hubiese como un ejemplo, como es su personaje, del hecho de que es una dama, ¿no? Que aún mantiene la razón en su cabeza, mientras que todo el mundo está plenamente obsesionado en sus objetivos. Y al final era la que, con la que de verdad tenía que acabar Gregory Peck. O sea, no podía acabar con otra. Y por cierto, otra cosa curiosa de la película y de su cierta complejidad es el hecho de que trabaja mucho las diferencias entre iguales también. Porque al final es como que, por ejemplo, este mundo y la violencia que emana de él no cala en todos igual. Porque, por ejemplo, el padre de Buck es un tipo de persona, pero Bach es otro tipo de persona completamente distinta. O sea, luego también admite, digamos, ese antimaniqueísmo. Es capaz de proyectar una visión completamente eh, madura, ¿no? Completamente llena de grises, increíblemente compleja, porque al final es el propio padre de Bach el que además, guiado por esa lógica impositiva a la que denuncia William Wyler, esa lógica de la violencia que se impone en la sociedad y en las personas, acaba quitándole la vida a su propio hijo. O sea, no solo es preso de los errores de su hijo, sino que también es preso de una lógica que él ha ayudado a implantar en el mundo. Él creyendo que podía dominar esa lógica y que podía ser el rey de esa lógica, de la violencia, acaba siendo una de las mayores víctimas. Es una red de la que nadie escapa realmente, ni siquiera los que creen sostener la baraja, como es el caso del padre de Bach, ¿no? O el mayor. Es una película increíble, o sea, lo mires por donde lo mires. sí, sí, conforme vamos comentando, es que vamos viendo que realmente es bestial, ¿no? Porque la capacidad de Wyler para imprimir profundidad y capas y lo que decíamos, ¿no? Que no es obvia y que el desarrollo y la estructura de la película hace que tú vayas descubriendo a medida que la vas viendo todos estos detalles, pero no de una forma obvia. Es decir, es una cosa que, como tú decías, muy sutilmente y casi hasta que no la comentas y no la piensas después, no acabas cayendo en muchas de esas cosas, ¿no? De esos detalles. Pero es verdad, incluso con lo que comentabas, el personaje de Charlton Heston se llega incluso a dudar, ¿no? Al final de esa lealtad, aunque luego hay esa recapacitación, pero me gusta ese momento de flaqueza, de es que yo no, esto no lo veo claro, yo no te voy a seguir en esto. Hombre, quizá algo aprendido de la pelea a puñetazos con Gregory Peck, ¿no? Que cuando Peck le dice, ¿qué hemos demostrado con esto? ¿No? ¿Qué hemos demostrado? Y seguro que algo de eso queda, se impregna en el personaje de Heston, que por cierto también está magnífico, con Sí, sí. no tantas escenas como a lo mejor nos gustaría, porque es que es un actorazo, pero igualmente en las que tiene está fabuloso, Pero fabuloso. al año siguiente hizo Ben-Hur, o sea que... Exacto, claro, y ahí se Sí, redimió. sí. Tú David, tranquilo, chat, Wilder no le te dijo, preocupes. tranquilo que te voy a dar 4 horitas bien buenas. Tú no te preocupes, y no te va a faltar. No, Pero no, es no. fantástico, es fantástico. Tiene esa profundidad, como decías,
Y me gusta la reflexión que has hecho del amor, porque tampoco es evidente, pero lo que sí está claro es que el personaje de Carol Baker no ama suficientemente al de Gregory Peck y Gregory Peck no ama suficientemente al de Carol Baker. Es decir, hay una ilusión entre ellos, pero no hay una profundidad. Incluso cuando llegan a decirle, Gene Simmons le dice, hombre, no os vayáis a pelear por un malentendido. Y Peck dice, no, es que esto es mucho más profundo. Claro, cuando dice esto, empiezas a pensar y dices, claro, es que es verdad. Es que no pegan Es que no pegan. no pegan. Es que son Ese es el problema, mundos que no pegan. opuestos. Pero Es que Claro. además, Gene Simmons, su personaje, sí sería capaz de quererle bien al personaje de Gregory Peck, porque le entiende, porque son mucho más parecidos. ahí se ve la comprensión, digamos, más profunda de las personas. Es decir, el hecho de compartir principios y valores, que es lo que realmente puede sustentar una relación y no tanto pues otras historias o cosas más superficiales. O sea, ahí la película llega a ese nivel sin ser una película romántica, ni sin ser una película sobre el tema del... Vamos, No. Tiene pero notas de es romance, que pero el romance no es el tema principal no, en absoluto. pero te permite pensar eso, decir, es que ves, es que claro, tiene que acabar con Gene Simmons porque es con la que comparte principios, valores y una Claro. forma de ver el mundo. Pero es lo que yo decía antes, o sea, si tú sitúas la acción con Gregory Peck y Gene Simmons ya juntos de No, antemano, claro. ya, claro, eso te pierde la gracia, porque eso también es una subtrama y un aspecto, pues, importante en el devenir de la película y de los personajes. Em, por cierto, Charlton Heston sí protagonizó esa película maravillosa llamada El mayor espectáculo del mundo, junto a Cornel Wilde y a Gloria Graham, que está guapa, guapísima. Y a James Stewart también. Y, lo que decías, Alberto, del personaje de Burl Ives, tío, visualicé a Richard Harris diciendo eso de tus defectos como hijo son mi fracaso como padre. Es cierto, porque son muy distintos, ¿no? Para mí el personaje de Burl Ives tiene honor, o cierto honor en cuanto a sus pautas y modos de conducta. Hay una escena en la que este tío, el Chuck Connors, Buck Ives, se mete en la habitación de Gene Simmons y la intenta violar. Y aparece Bull Ives y le pega una paliza y le dice, ahora te vas a arrastrar como un perro porque te estás comportando como un perro. Señal de que el padre pues tiene un concepto mucho, o sea, tiene mayor estima o respeta, mejor dicho, la palabra respeto, respeta mucho más a las mujeres que su hijo. Su hijo trata a las mujeres como si fueran mercancías, se cree un semidios en medio de ese secarral, se comporta como un perro, es un canalla, y el padre, al margen de todo, que es un tipo autoritario, que duda cabe, pero tiene honor, o al menos en comparación con su hijo demuestra tener más honor. Que luego sea una persona despreciable por cómo actúa, por cómo piensa, por cómo toma las decisiones o por los objetivos que tiene, bueno, pero es que ¿acaso el otro clan son buenos? Es decir, la forma de actuar del otro clan es lícita. Ambos luchan por lo mismo, que en el fondo es la supervivencia, porque el agua está ahí. Lo que ocurre es que el conflicto viene porque hay un clan que no quiere que el ganado del rival abreve en ese sitio, en ese lugar, en esa finca, y a partir de ahí salta la chispa. Pero vuelvo a lo mismo, es que es una película que no hay ni buenos ni malos, exceptuando dos personajes, bueno, tres, Ramón. Pero es que en realidad cada uno lucha por lo suyo, con sus bazas, con sus artimañas, con sus cartas, y ya está. Es que esta película yo creo que es una de las primeras aproximaciones al modo de vida verdadero en el salvaje oeste, es decir, la realidad del oeste. Luego ya vendría Sam Peckinpah años después con Grupo Salvaje y ya nos volaría la cabeza a todos, o por ejemplo con películas como Mayor Dundee o Pat Garrett y Billy el Niño, e incluso esa película que a Joan y a mí nos encanta, que se llama Los Vividores, que es un western con Warren Beatty y con Julie Christie, ¿no?
Entonces, Genial. que es genial. Entonces, bueno, yo creo que esta es una de las primeras piedras, por así decirlo, o de las primeras aproximaciones a lo que luego sería el modo de ilustrar la realidad o la idiosincrasia, si se quiere, del salvaje oeste. Yo creo que John Ford también está por ahí con películas, pues, no sé, yo, por ejemplo, cuando veo Centauros del Desierto, digo, siento el salvaje oeste en su máxima expresión, ese personaje tan oscuro de John Wayne, pero no es tan, digamos, brutal en cuanto a forma o estilo que Sam Peckinpah, no es comparable. Pero a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Porque eh, yo creo que la industria hollywoodiense hizo películas maravillosas, pero tendió, no sé si por imposición o por desconocimiento, por llámalo X, a idealizar el oeste y hubo un momento en que todos querían ser vaqueros o tal, y galopar, y no, es que no era así. Es que Era lo su que uno ve en historia, la sí, película, pero claro, era su historia, era claro. lo que eran ellos, Pero es que realmente. uno ve la película y dice, vale, quiero ser ese tío que es vaquero, tal, no sé qué, y que no falla un tiro, pero la realidad era muy distinta. La realidad era muy distinta. Entonces, bueno, el cine también tiene estas cosas, ¿no? Claro, no, no, es una forma de desmitificar todo esto y Sí, esta es una de las sí, películas, de las primeras películas que empiezan yo creo que sí. a realizar esta desmitificación. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero además los americanos engrandecieron su historia a través del western, pero también es verdad que fueron los primeros en desmontar la idea del western. O Hmm. sea, ellos la levantaron y ellos la desmontaron. Sobre todo a partir de los finales de los 60, principios de los Bueno, 70. el mejor ejemplo de eso, que yo creo que es Sin Perdón también, que nos hemos olvidado de Sin Sí, Perdón. También, claro, también, claro. también. Sí, sí, Bueno, es. y sobre todo también esta película de Ralph Nelson, Soldado Azul, que a mí me parece que también fue una de las que desmontó el mito del western del año 70, Soldado Azul. No sé si la habréis visto, pero en mi opinión me parece también otra película muy curiosa, la verdad, y sobre todo que desmonta, ¿sabes? Sí, sí. No, a punto. Yo no lo he visto, o sea que La apuntamos, apunto, la apuntamos, apunto. Soldado Azul. apuntamos. Sí, sí, Ahí, sí. Sí, ahí. porque realmente es básicamente la idea que son las guerras indias en el 1877, que es un grupo de Cheyennes que ataca un convoy. Y básicamente lo que ocurrió al mismo tiempo que en la temporalidad de la película es que estuvo la matanza de My Lai en Vietnam del 68, que fue una matanza que fue un crimen de guerra que protagonizó el ejército de Estados Unidos y que, bueno, fue un shock, una cosa escandalosa, y entonces en la película se utiliza, digamos, la misma idea de lo que pasó en My Lai en Vietnam, pero en el contexto de las guerras contra los Cheyennes. O sea, soldados americanos matando a indios inocentes, o sea, pero masacrándolos. Y eso fue un impacto terrible en el 70 con esta película, con la película Soldado Azul de Ralph Nelson. Y esa fue una de las que también no es que abra la puerta a vamos a desmitificar el western, es que le pega una patada a la puerta y la tira abajo. O sea, entonces, es claro, y estamos a 11 años de eso, ¿no? O sea, esta película es del, bueno, 12, del 58, estamos a poco más de una década. Pero sin irnos 12 años después, por ejemplo, vemos la que hemos comentado antes, la otra cara de la moneda, si se quiere, del 56, de Centauro del Desierto, que si no recuerdo mal, fue la última que comentamos de la temporada del año pasado, ¿no? O fue una de las últimas, si no recuerdo mal. Me da que sí, me da que fue por Sí, era el julio, verano. agosto, era ya verano entrado, Era ¿sabes? verano pasado, sí, Sí, sí. sí, pero claro, si lo veis, en el 56 pasa lo mismo en esta película que en el 58. Las dos son dos películas que tienen, son en cierto modo revolucionarias, porque el nivel de, digamos, de escándalo moral que plantea, por ejemplo, Centauro del Desierto, no solo con el personaje de Ethan Edwards, sino con esas sutilezas que pasa, por ejemplo, entre Marta y Ethan Edwards, ¿no? Porque es una película de escándalo moral, y además la gente lo notó y se puede notar en la película que es escandalosa a nivel moral, pues escandalosa, pero a un nivel de infarto, y sobre todo para la gente de aquel entonces.
Y luego esta película es que también es revolucionaria, en cierto modo, como Centeno del Desierto, por la profundidad del tema y por la valentía para poner este tema sobre la mesa y esta reflexión sobre la mesa. Porque en el 58, esto, si lo hubiesen hecho en el 78, me habría encajado más, por ejemplo. O sea, podríamos haber entendido que por los tiempos de revolución ya asentada en Estados Unidos, pues encajaba más el discurso, ¿no? Pero en el 58 es como, es innovador, esta película es pionera en ese aspecto, porque viene demasiado antes. O sea, en el 56 y en el 58, con Centeno del Desierto, son, para mí, dos westerns que es en una etapa en la que no es de revolución, son películas revolucionarias, en mi opinión, por muchas cosas. Centauros además tiene temas narrativos y tal y cual, que son innovadores, y luego esta película por el tema que trata y por cómo lo trata. Pero vamos, son películas revolucionarias en un periodo no revolucionario del cine, en mi opinión. Sí, sí, sí. Es que es muy innovadora. A mí incluso hay una idea loca, que no, pero que incluso, bueno, ahora viéndola esta vez, cuando veía la escena en la que el personaje de Charles Bickford, el Terrill, ¿no? Henry Terrill, Sí. o sea, el padre de la Sí, chica. el mayor. El mayor, exacto. Va a pegarles una paliza a esos tíos que al principio de la película, la primera escena, han intentado, bueno, han cogido a Gregory Peck y le han hecho esa marranada, ¿no? Según ellos, Entonces, novatada, a mí me parece una gran putada. una Pero gran bueno. putada, pero bueno. Pero van allí y los atan con las cuerdas, alrededor de ellos con los caballos y los llevan a ese establo y todo el pueblo está mirando. Y me recordó un poco, sí, claro, este no es sheriff ni nada, pero me recordó un poco al personaje de Gene Hackman en Sin Perdón. O sea, un poco el rollo este del cacique que domina al pueblo y los otros están ahí mirando y, bueno, hace un poco lo que quiere y hace la ley en el pueblo, un poco, ¿no? Y me recordó esto y, claro, pensé, jolín, es que es año 58 con respecto a Sin Perdón, imagínate, ¿no? Pero hay esa anticipación, incluso en estos detalles, de desmitificar totalmente, ¿no? Esta figura del cacique que domina aquí el pueblo como quiere, ¿no? Y eso... Es que hay estructuras feudales en la película, o pseudo feudales. O sea, es que la forma de funcionar de las dos instituciones, que son los dos clanes, pues son instituciones familiares, son bastante parecidas a una especie de pseudo feudalismo, porque esto es como, no, yo aquí mando, aquí hay gente debajo de mí que yo domino, que yo arrastro a gente para este objetivo y punto. Y yo aquí soy el que manda y ahí queda todo. Y ahí está. O sea, es pseudo feudal. O sea, en mi opinión, es una forma de funcionar pseudo feudal. Sí, sí, luego me gusta también cómo muestra Wilder, ¿no? Esa fiesta en la casa del mayor y cuando llega el otro personaje. Esa presentación del personaje de Burl Ives es brutal, ¿eh? Es brutal, es Entra brutal. ahí y dice, empiece usted si quiere, y le suelta un rifle. Eso es otra declaración de intenciones, de así hacemos las cosas aquí. Usted no va a volver a pisar mis tierras, pero ni usted ni su ganado, porque es que me voy a llevar por delante a sus vacas y luego a usted, a toda su familia. Es que volvemos a lo mismo. Perdón, incluso en esa escena, perdón, en esa escena Sí, de la casa y tal, es que incluso me recordó al ambiente ese sureño que mostraba Wyler en Jezabel. Jezabel, sí, Es señor. Va a que salir de también, rojo, no vayas de rojo. es que también tiene un poco de eso. Sí. Me pareció un poco, no sé, en esa escena de la casa, de la fiesta. Perdón, Sí, que te sí. interrumpí. No, no, tranquilo. No, no, y volvemos a lo mismo que decíais antes, Alberto y tú, ¿no? Es que, claro, así se resolvían las cosas en ese lugar. Y es que eso pasaba, de verdad. Eso y cosas peores. Conflictos que, bueno, no dejan de ser, no voy a decir absurdos porque, bueno, es tu sustento, ¿no? El ganado, pero que, como dice el personaje de Gregory Peck, con otras palabras, pero tampoco es para ponerse así, ¿no? Que ustedes se Claro. comporten así, de forma tan violenta por unas cabezas de ganado. Yo entiendo que oye, ustedes viven de esto y es su sustento y Porque es que Peck es molesta que maten unas vacas y que se mueran las vacas, pero hasta el punto de pasar a los rivales por las armas. Entonces, esa respuesta que a mí me encanta es que usted no conoce nuestro país. Usted es un forastero. Váyase de aquí. ¿No? Como invitándolo a cállese y
dejen a mí con estas pistolas, ya sabré yo cómo darles uso, ¿no? Déjate de diplomacia. Bueno, de hecho de que con las pistolas hay una frase que a mí me hace mucha gracia cuando la dicen en la película, que dice Gregory Peck cuando están en el duelo ese con Buck, que el padre coge las pistolas y dice, bueno, pues vamos a hacer el duelo, no sé qué, claro. Y Gregory Peck dice, pero llevan tiempo sin usarse. Las tengo que engrasar, tengo que hacerles cosas para que funcionen. Y claro, y el padre de Buck le dice, ¿qué le vas a enseñar? ¿A freír huevos a tu abuela? Pero si esto lo usaba yo antes que tú, antes de que vinieras al mundo. O sea, siempre me ha hecho gracia porque es verdad. O sea, tú lo piensas y dices, claro, ¿qué no hay? Que de lo que no hemos visto, ¿no? De la historia de lo que hubiese pasado antes, ¿no? De esto, de todos los años de luchas entre estos dos clanes. Porque al final, claro, esto lleva ya tiempo, ¿no? Esto es una cuestión que lleva tiempo. Claro, la finca esa de Valverde, que eso parece los territorios estos de los Colby, de la serie esta de televisión, pero que esa finca, otra cosa curiosa, esto es como la huella hispánica, ¿no? A través de Ramón, por ejemplo, o lo que dicen de Valverde, dicen que no, que esto se lo dio el rey de España al padre de la chica, de Gene Simmons. Y no, claro, es que es verdad, es que luego también toda esta gente pasa como en Río Bravo. Río Bravo es, por ejemplo, era un pueblo de fundación española, si os acordáis, o sea, era un pueblo de nombre español. O sea, luego es que, claro, todo esto acontece en un momento en el que, bueno, esto ya me parece que era más o menos en la época de la Guerra Civil, entonces ya es como que las huellas del pasado español ahí en Norteamérica, bueno, pues ahí queda el eco, ¿no? Ahí más o menos resiste el eco. Pero la película es que en realidad, claro, esto es imposible, ¿no? Porque tampoco hace falta, pero yo es que cuando la veo, es que luego la vuelvo a ver otra vez en mi cabeza porque piensas todo el tema este del mapa temático que plantea Wyler, pero claro, yo es que me imagino cómo habrán sido las tramas antes de la película, o sea, qué pasaba, ¿no? Porque también es que seré yo un loco de la ficción en off, ¿no? De esa ficción que ocurre en tu cabeza y no ocurre en ningún otro lado, ¿no? Que es la que tú montas, que es lo que pasa después de la película o lo que pasaba antes. Pero yo siempre me lo he preguntado, siempre me he preguntado, ¿cómo llegó a esta gente a ser así? A ser dos viejos canallas, sanguinarios, dos viejos tontos que al final arrastran a todo el mundo a la muerte. Al final es verdad que se evita una matanza mayor, menos mal que tienen ese punto de dignidad bueno, pues nos matamos entre tú y yo y ya está, no amarronamos a nadie y hasta aquí hemos llegado. Eso, bueno, tiene ese punto de dignidad. Pero siempre me he preguntado cómo acabaron así. Porque claro, si tú lo piensas, a lo mejor eran hombres como Burt Lancaster y Gregory Peck. A lo mejor empezaron siendo como ellos, porque Burt Lancaster no es malo realmente. Como Gregory Peck tampoco lo es. Pero es que, claro, si tú lo piensas, a lo mejor eran como ellos. Eran como Burt Lancaster y como Gregory Peck, como los personajes. Y luego ya con el devenir del tiempo acabaron siendo otra versión muy distinta. Pero yo cuando veo a esos dos personajes, a Burt Lancaster y a Gregory Peck, A Burr Lives. sí, pero cuando yo les veo, o sea, cuando veo a esos dos personajes son más jóvenes que los dos jefes del clan, yo digo, claro, los actores jóvenes, a los personajes jóvenes, en cierto modo, son lo que ellos eran antes de convertirse en lo que son ahora. Porque yo creo que eran así. Yo creo que eran como Burt Lancaster y como Gregory Peck. Pero luego se convirtieron en verdaderos monstruos morales, ¿no? Gente que no le rige bien la cabeza y hace lo que sea por conseguir sus objetivos y mata a quien sea y sacrifica a quien sea. O sea, vale, para aclarar. O sea, tú ahora no estás pidiendo una secuela, sino No. que estarías pidiendo una precuela interpretada Sí, no, por Burt sí, Lancaster y sí, Gregory Peck. sí, no, pero que yo me los imagino a ellos dos, a los dos No, pero jefes me de los gusta, dos me gusta. clanes, me los imagino a los dos jefes de los dos clanes, como que ellos en su día, ponte cuando empezaron las hostilidades hace 20, 25, 30 años, yo creo que eran como Burt Lancaster y como Gregory Peck, Sí. porque son las versiones jóvenes de ellos, en cierto modo. Podrían serlo. Están enmarronados en algún conflicto, alguna cosa, pero no son malos. Pero claro, luego, si pasan 30 años después, son como son los dos jefes de los dos clanes, que acaban siendo totalmente distintos. Esa es una cosa que yo veo que también es ciertamente, pues, sí, subliminal, ¿no? Hecha con discreción. Pero yo cuando pienso cómo eran estos dos antes, la respuesta yo la veo en cómo es Burt Lancaster y cómo es Gregory Peck.
en la película. No sé, a lo mejor nunca os lo habéis planteado, pero yo es que he visto esta película tantas veces que siempre que la veo, luego me planteo muchas cosas y la vuelvo a ver en mi cabeza y me hago preguntas. Porque es que es perfecta, es una película perfecta. Es que pensé que te referías a Burr Lives antes, en la intervención. Es que, claro, Burr Lancaster, yo pensé en La venganza de Ulzana, por ejemplo. O es que es que o te estás refiriendo o quieres decir cuántos son a Gregory Peck y a Charlton Heston. No, me refiero Ah, a que los dos jefes de los dos clanes, o sea, el mayor y Burr Lives, yo creo que ellos su forma de ser era antes, cuando más o menos estaba empezando o estaba a punto de empezar su choque, que llevan años arrastrándolo, yo creo que ellos, la forma de ser que eran como Gregory Peck y como Burt Lancaster. Porque te los imaginas así, como con ese no, porte. no, sino su psicología, porque Burt Lancaster y Gregory Peck no son realmente malos. O sea, no han llegado al punto de ser tan crueles o tan descorazonados como han llegado ahora, ya que los dos jefes de los dos clanes Ya. son más viejos. O sea, yo creo que esos dos personajes representan de alguna manera las versiones anteriores no corrompidas o no tan corrompidas de los dos jefes de los dos clanes. Es a lo que me refiero. Y cuando yo lo pienso así, yo lo veo así, que esos dos personajes tienen también una función más secundaria, que es que si tú te quieres plantear cómo han llegado estos dos viejos a ser tan odiosos, pues es que empezaron siendo hombres como Burt Lancaster o como Gregory Peck, y luego se corrompieron con el paso del tiempo. Eso es lo que yo opino, por cuando me pregunto sobre el pasado de estos personajes. Vale. Sí. No, la verdad es que, claro, está bien. Es verdad que la película te permite pensar en esas ficción en off, ¿no? De lo que podía haber pasado antes y incluso, bueno, sí, sobre todo lo que podía haber pasado antes porque tiene como mucha intrahistoria en los personajes. Es verdad. En ese sentido estoy de acuerdo. Luego, en fin, sí. Y luego cuando comentabais la presentación del personaje de Burr Lives, me gusta muchísimo también cómo lo rueda Wyler, porque utiliza el scope de una forma dentro de la casa, con una profundidad de campo que me encanta, porque está Burr Lives a la izquierda de la imagen en un primer plano, el mayor, está al fondo y se va acercando, ¿no?, a él, es cuando para la música. Y él se acerca. Entonces me gusta muchísimo la forma que tiene Wyler de rodar esa escena. Luego, evidentemente, introduce cortes, planos medios, pero ese primer plano en el que presenta a los dos personajes tan alejados uno del otro, porque están alejadísimos, me gusta cómo lo encuadra utilizando el scope al máximo dentro de ese interior. Eso contrasta con esa espectacularidad fuera, ¿no?, de los paisajes y tal, pero esa capacidad de utilizar ese formato espectacular en un interior también es algo creo que bastante innovador dentro de la época. O sea, el scope normalmente era para por los paisajes y para enseñar lo máximo posible, pero utilizarlo narrativamente en algunas escenas en concreto me gusta. Igual que me gusta un recurso que utiliza Wyler, pero tanto en esta película como en muchas otras suyas, que me he fijado y lo usa bastante y a veces parece incluso un error, pero creo que es simplemente un sello y una firma de William Wyler. Es algo bastante atípico, que es poner un plano general, los personajes en una posición, y hacer un corte al mismo plano, pero desde más cerca. Pero ni siquiera hay un cambio de orientación de la cámara, es decir, es exactamente la misma perspectiva, pero hay un corte seco a un plano más cercano. Y eso lo hacen en varias ocasiones y me sorprende, porque no es habitual. O sea, un corte normalmente no es para hacer un acercamiento tan súbito o tan sorpresivo, ¿no? Sí. Pero lo utiliza en varias ocasiones y no solo en esta película. Yo a Wyler se lo he visto varias veces y queda raro. Sí. Pero me O sea, pero me sé gusta. lo que dices. Es como un sello de identidad. A mí, se me viene a la cabeza ahora ya para cerrar yo mis intervenciones, ese plano cenital del final que Sí, ves a los también. dos caminando por el sendero del Cañón Blanco y ves perfectamente las siluetas, la del mayor y la de Rufus, Hannes y Burr Lives, ves cómo
van aproximándose y luego el eco que te imbuye todo de toda esa atmósfera a mí me parece realmente sobrecogedor, ¿no? Porque a lo mejor está a 1 kilómetro de distancia, pero como esas montañas que parece que van a devorarnos, como en esa película que se llama La Noche de los Gigantes, ¿no? Pues parece que están realmente cerca, pero a lo mejor estaba uno a 1 kilómetro y el otro a otro kilómetro, pero ese plano cenital parece que está muy cerca y me Sí, llama la atención. Y luego el duelo, que en realidad no es un duelo porque le pega ahí 2 tiros al tío este y se cae. Y luego ya, pues bueno, viene la escena final que me parece maravillosa, la música de Jerome Moros, y cierra la película y lo redondea todo. No, yo lo que quería decir es que, bueno, mm, es uno de los grandes westerns que se han rodado. Creo que es uno de los mejores ejemplos también de eso que se conoce como catedral del western que decimos a veces cuando nos referimos a los monumentos cinematográficos, a películas que nos gustan mucho. Creo que esta lo es. Creo que en el año 1958 grabar o ilustrar la idiosincrasia y las mentalidades del salvaje oeste y hacer que el espectador se sumerja en una trama que a priori parece sencilla, pero que luego se va intrincando y no lo es en absoluto y me refiero a la lectura filosófica de la misma. Claro que el guión, por supuesto, ayuda muchísimo porque me parece redondo y perfectamente hilvanado, pero es una película realmente compleja en lo concerniente a la psicología de los personajes y, por qué no decirlo, a su transformación o capacidad de adaptación al medio. Esto ya más va centrado en el personaje de Gregory Peck, que es un forastero que se tiene que ir adaptando a esas costumbres y a esa mentalidad, pero sin perder su identidad, ¿no? Sin volverse un salvaje, sin perder su personalidad. Eso me gusta también. Y luego, sí, la fotografía, que ya lo he dicho, la banda sonora, ambas portentosas, las interpretaciones. Y solo me queda, recomendárosla vivamente a los que no la hayáis visto y a los que lo hayáis hecho, pues también, porque es una película que uno no se cansa de ver, o al menos a mí me ocurre. Y creo que no podíamos cerrar la temporada de mejor manera que comentando este peliculón. Mm, Creo que hemos comentado grandes películas que nos han salido programas muy buenos, pero sobre todo en los que hemos disfrutado, hemos sido nosotros mismos, porque por increíble que parezca, hay personas que se ponen delante de un micrófono a hablar de cine en este caso y fingen ser quienes no son, en el sentido que parece que están interpretando ahí a un personaje y no hay por qué. Uno cuando habla de cine tiene que ser el mismo, pues esto me gusta, esto no me gusta. Creo que aquí hay esa libertad y sobre todo esa pasión que le ponemos en cada podcast. Y creo que tenemos motivos para estar orgullosos. Ha sido una gran temporada para nosotros, pero sobre todo gracias a vosotros que nos habéis escuchado y nos habéis aguantado, porque nosotros, claro, nos ponemos aquí a grabar y a hablar de nuestras movidas, pero al otro lado estáis vosotros y esto cada vez va aumentando más, la parroquia, ¿no? La familia radiofónica. Así que gracias. Volveremos a dar la brasa a primeros de septiembre, comentando una de las grandes obras maestras de la historia del cine. No os puedo decir nada todavía, ya lo sabréis. Pero creo que la temporada que viene va a ser todavía mejor. La vamos a disfrutar incluso más. Y tenemos un deseo que para entonces Joan ya no esté bloqueado por Juan Antonio Bayona. Por Vamos, favor, por favor. venga, Pero siempre nos quedará el cine de Calle Casas, ¿verdad, Joan? desde luego, desde luego. Le Yo tenemos en un altar. con Calle Casas ya soy feliz. Ahora, si conseguimos que me desbloquee, que siempre hay que mantener la esperanza, pues oye, Joan más. es como la película esta de El alegre divorciado, ¿sabes? Está felizmente divorciado de Jota. Yo sí, lo llevo bien y si mejoran las cosas, pues mejor. Pero si no, pues tampoco, a ver,
Hay que agarrarse a lo bueno. Entonces, sí. Y, en fin, y yo estoy de acuerdo. Me agarro a lo bueno. Y lo bueno es, como decías, Martín, unos programas que hemos encadenado muy chulos. Nos lo hemos pasado muy bien. Yo cada semana esperaba el viernes con ansia. Y ya llevamos unas cuantas películas y hemos hecho un recorrido muy, muy interesante por clásicos, por películas de monstruos. Ha sido una temporada muy, muy variada, pero que me ha gustado mucho. Sí. Y hemos nada, dejado claro la idea principal, y es que el cine es un buen invento, el cine. Es una es buena un, cosa. es un buen invento, ¿eh? Sí. Es una buena cosa. Es una Es una cosa buena cosa. curiosa. Una cosa curiosa, sí. Es fascinante. Y bueno, Está yo bien para montado, cerrar, está bien montado. esto es un buen invento. Lo inventaron y, oye, tú, está muy bien. Está muy bien pensado. Y nada, ¿no? Yo para cerrar, nada, decir poca cosa de la película, ya hemos dicho todo. Para mí una obra maestra que si, por supuesto, la analizas apartado por apartado, es absolutamente excelsa. Dirección, fotografía, intérpretes, reparto, actuaciones, música. Técnicamente es una barbaridad. El guión, la profundidad de los personajes, es que yo creo que es uno de los grandes westerns de la historia del cine. Una película capital y que nunca cansa y por tanto se ha convertido en una película inmortal, ¿no? De esas que nos gusta revisitar una y otra vez, del gran maestro William Wyler, que no tiene película mala y realmente es que tiene una filmografía extraordinaria, ¿no? Y nada, no, también agradecer a los que nos escucháis porque bueno, nos recibimos este feedback cada semana que ponemos el tweet y la verdad es que, bueno, nos hace sentir muy felices, la verdad. A mí la verdad es que me encanta. O sea que seguiremos. Jota, vete con ojo, ándate con ojo que voy a recargar pilas. Así que nada, bueno, Alberto, Alberto. el micrófono es tuyo. Última reflexión de la temporada antes de volver en septiembre con las pilas a tope. Bueno, lo vais a pasar mal, porque no nos tendréis en agosto ahí para entreteneros los viernes. Según se mire. Sí, claro. Pero bueno, un mesecillo pasa rápido. Al final te pones ahí en el sofá, con el filming, o te bajas a la piscina y lees alguna gran novela de la que se ha hecho alguna película, y el mes sin nosotros pues será más llevadero, ¿no? Al final, para mí, julio es un mes que yo, por ejemplo, es la introducción a la desconexión. Pero es que agosto para mí es desconexión total. O sea, yo en agosto soy ameba total. O sea, yo estoy fuera de cualquier plano físico. Entonces, pues, bueno, ya volveremos en septiembre, sobre todo habiendo descansado y ya pues con muchas más ganas para comentar ese peliculón que no tiene otro nombre con el que empezaremos la temporada. Y nada, si es que, pues mira, Horizontes de Grandeza, pues es como si me dices, comparado con, o sea, si lo comparamos con la pintura, pues como si me dices, pues Horizonte de Grandeza, pues es el equivalente El sol a naciente de Monet. sí, Cuadro. o a cualquier cuadro de Caravaggio, la crucifixión al revés, esta de Pedro, por ejemplo. O sea, lo que quieras, o un Da Vinci, o Caravaggio, o Van Gogh, o sea, es que es inconmensurable. Es una película, pues como ya he dicho antes, de las pocas que hay, perfectas de verdad, plano a plano, escena a escena. Es sencillamente perfecta. Y bueno, y al final por su mensaje puramente humanista, que hay que tener en cuenta a la hora de verla y volver a verla después, pero es una película que vuelves a ver cuando ya la has visto. Estás ahí durante unos días. Yo, la primera vez que la vi me pasó que le das vueltas, y le das vueltas, y le das vueltas y piensas ciertas cosas, pero al final te tienes que quedar con el núcleo, ¿no? Que el ser humano, pues desgraciadamente, está bañado en violencia, pero Horizontes de Grandeza nos enseña que a veces en ese cuerpo bañado en sangre, pues abrimos los ojos y a través de lo que queda de nuestra humanidad, en la chispa de nuestros ojos, emana el amor. Esa es una gran lección que yo veo en la mirada entre Gene Simmons y Gregory Peck. Una mirada en la que se resume todo.
El amor merece la pena ser salvado, como le dijo Bruce Willis a Mila Jovovich en El quinto elemento. Ponemos el broche de oro a la temporada. Damos paso a Carlos Tarque, donde nace el rock and roll. Muchísimas gracias por estar al otro lado del micrófono, por escucharnos, por disfrutar, por hacernos vibrar y por llevarnos en volandas en pos de esta religión que es el cine. Nos vemos en septiembre, seguiremos dando la brasa, volveremos todavía más adictos a las películas y nada, un placer, un abrazo y que el cine sea con vosotros. Big Kahuna.